Hola chicos, muy buenas. Empezamos con el último autor que nos queda por ver en este curso de Historia de la Filosofía, que es Jürgen Habermas. Seguramente en alemán se pronuncia de otra forma, pero yo es como lo pronuncio. Empezamos como siempre, ya sabéis, con el marco histórico que os he dicho desde el primer momento, desde aquel lejano septiembre, que sin duda influía en cada uno de los autores. Muchos de ellos habían participado en elementos básicos de la historia, en acontecimientos importantes de su historia. Y en el caso de Habermas, no es que participe de ellos, pero sí que de alguna manera está influido por ellos. Son tres, básicamente, los elementos que le van a influir de forma muy importante. Primero tenemos el nazismo. Es verdad que cuando Hitler llega al poder en el año 33, Habermas tiene 4 años recién cumplidos. Pero sí que es cierto que las consecuencias del régimen nazi van a influir muchísimo en toda su obra, o al menos en la primera parte de su obra. Un régimen que, como sabéis, un régimen totalitario que va a utilizar el exterminio del otro como un modus vivendi. Ese elemento de irracionalidad, ese elemento de inhumanismo, ese elemento de los horrores generados por el régimen nazi, van a hacer reflexionar a Habermas sobre la barbarie del régimen y sobre la existencia de los campos de concentración. Un segundo elemento que va a marcar al menos una parte de la obra de Habermas es otro régimen totalitario, pero en este caso es el régimen soviético, el régimen comunista de Stalin. Stalin sabéis que llega al poder en el año 27 e implanta también un régimen de terror, donde de nuevo utiliza los campos de concentración, en este caso los gulag, no para eliminar a los elementos de otras religiones, como había sido en el nazismo con los judíos, sino para eliminar a los opositores políticos. Por lo tanto, nos estamos encontrando con dos sistemas totalitarios de regímenes políticos diferenciados, con ideas políticas diferenciadas, pero con un elemento en común que son los campos de concentración y la eliminación sistemática de aquel al que entienden como diferente. Y un tercer elemento que va a marcar muchísimo la obra de Habermas y que hay que entenderlo también desde la escuela y la corriente filosófica a la que él pertenece, que es la escuela de Frankfurt. Ese tercer elemento importante es todo el desarrollo tecnológico y científico que se propicia en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, después del Plan Marshall, y que al final lo que va a llevar es a un capitalismo de carácter salvaje, un capitalismo también deshumanizado. Cómo deshumanizado fue el régimen nazi y cómo deshumanizado fue el régimen stalinista. Nos estamos encontrando con tres elementos que, si tienen algo en común, diferencias de cada uno son importantes, pero si tienen algo en común, según Habermas, es la deshumanización del ser humano. Con el sistema capitalista lo que se acrecienta es eso, porque se le da más importancia al desarrollo científico, se le da mucho más importancia al desarrollo tecnológico que al propio desarrollo de la persona. Y en esa es la situación en la que, según Habermas, nos seguimos encontrando en la actualidad. ¿Y qué ocurre con la filosofía? Bueno, pues como os comenté con Ortega y Gasset, siglo XX es un siglo profuso dentro de corrientes filosóficas. Nuestro autor, Habermas, forma parte de una de esas corrientes que se inicia a mediados de los años 50 aproximadamente, que es la Escuela de Frankfurt,
donde hay gente tan importante como Marcuse, Adorno o Horkheimer. Una escuela, como ya veremos un poco más adelante, de tradición marxista. Pero además, a Habermas le van a influir corrientes tales como la fenomenología de Husserl, una corriente que lucha contra el vitalismo irracionalista que bebe sus fuentes en Nietzsche, una corriente que defiende la esencia de las vivencias, la importancia de las vivencias del ser humano. Junto a la fenomenología también le va a influir las corrientes filosóficas que estudian la importancia del lenguaje, tales como el neopositivismo o la filosofía analítica de Wittgenstein, donde entienden que el lenguaje se somete a una serie de reglas que son importantes. No tanto, pero está ahí también, en paralelo a la vida o a la primera parte de la vida de escritor de filosofía de Habermas, está el existencialismo de Marcel o de Sartre, por ejemplo, ¿no? Donde la importancia concreta por el ser humano es la base de esa filosofía. La responsabilidad del ser humano es la auténtica libertad que tiene ese ser humano. Y eso también va a influir en la filosofía de Habermas. Por lo tanto, esas tres grandes corrientes influyen en Habermas. Existencialismo, por un lado, fenomenología, por el otro, y la filosofía analítica, por otro lado.